Buenas tardes. Gracias por acudir a esta convocatoria de la Fundación DENAES, Fundación para la Defensa de la Nación Española, que yo dirijo actualmente. La cita de hoy sirve para que nos visite una vez más el diputado por Zaragoza, diputado de Vox, Pedro Fernández, que ha sido uno de los abogados que ha llevado la acusación popular en el en el juicio contra los golpistas catalanes que ha dirigido y que ha encauzado fundamentalmente el partido Vox, al cual pertenecemos, hay que decirlo. Es también concejal en el Ayuntamiento de Madrid, es diputado por Zaragoza, le da tiempo a todo, incluso a escaparse una tarde como hoy, acaba de llegar de Madrid en el AVE, a explicarnos un poco lo que ocurrió en esas jornadas que vimos televisadas durante varios meses y que han deparado las sentencias que todos conocemos, pero nadie mejor que él para explicarnos pues, las circunstancias que concurrieron en ese proceso judicial. Así que sin más, no le quito ni un minuto más, le cedo la palabra y le agradezco el esfuerzo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por vuestra asistencia. Gracias al Centro Cívico Universidad por prestarnos sus instalaciones para hacer este acto, esta conferencia, coloquio. Gracias a DENAES, gracias Iván por organizar este acto. Un acto que, como sabéis, pues ha sido complicado. Yo no sé qué piensan que voy a decir, si voy a desestabilizar el país o no, todavía no lo entiendo, porque se ha suspendido en 2 ocasiones en la Universidad de Zaragoza y cuando al final lo hemos anunciado aquí, pues nos colocan otra conferencia en el día de ayer, patrocinada por un medio de comunicación y una entidad financiera sobre el mismo tema. No había provincias en España, tenía que ser en Zaragoza en el día de ayer. Y pues finalmente, pues como sabéis, ha habido unos colaboradores de última hora que nos han propueto un cartel alternativo, ¿no? Que además nos han acompañado la fachada con pintadas muy motivadoras, ¿no? En todo caso, gracias a todos, a vosotros por venir, porque sé que no es fácil cuando hay todo este tipo de inconvenientes, el tener la valentía de acudir y presentaros, ¿no? Y decir que no nos van a amedrentar y que vamos a ir allí donde queremos estar, ¿no? Muchas gracias. Yo quería plantear este coloquio como en 2 partes. Una primera parte en la que voy a exponer, básicamente voy a trasladar pues, algunas de las preguntas que yo me hacía junto con Javier Ortega cuando estábamos en el Tribunal Supremo, en el despacho estudiando las sesiones del día siguiente. Preguntas que nos hacíamos sobre decisiones que se tomaban o no se tomaban y que nos parecían incomprensibles y trasladar en voz alta pues este tipo de cuestiones y algunas de ellas sí he conseguido tener soluciones objetivas y concretas sobre por qué ocurrió lo que ocurrió y en otras pues simplemente acabaré dando mi valoración, mi juicio de valor que probablemente pueda estar equivocado sobre la intencionalidad de algunas de esas decisiones. Y luego una segunda parte en la que, por supuesto, os daré la posibilidad de soltar vuestras preguntas, porque yo creo que aquí todos sois expertos, incluso más que yo, de lo que pasó en el Supremo, porque, bueno, muchos que os conozco me habéis trasladado que no os perdíais ninguna de las sesiones y, por tanto, seguro que tenéis esa pregunta inteligente, esa pregunta que os llama la atención que alguien nos pueda contestar sobre alguna cuestión concreta de las sesiones del juicio. Y la primera pregunta que cabe hacerse, pues yo creo que es evidente, ¿no? ¿Por qué Vox pudo actuar como acusación popular en el Tribunal Supremo en esa causa? Porque, claro, uno puede pensar que al fin y al cabo, oye, la acusación popular, que es una figura mal regulada, pero lo que hay, regulada y reconocida y amparada en la Constitución, pues oye, si cumplen los requisitos, lo normal es que te dejen actuar como acusación popular, aunque sea un partido facha como Vox. También tenemos algunos derechos también, ¿no? El caso es que bueno, lo cierto es que con las implicaciones que tiene este procedimiento, pues se ha visto que no era una cuestión simplemente de legalidad, de cumplir los requisitos legales que establecía la norma. Pongo un ejemplo. Quisimos personarnos en la causa que se tramitaba en la Audiencia Nacional, que también tenía
una clara vinculación con la que después ha sido la del Tribunal Supremo, porque parte de los que estaban inicialmente como acusados, como investigados en la Audiencia Nacional, pasaron al Tribunal Supremo después. Bueno, pues a pesar de presentar nuestra querella, a pesar de ofrecer nuestra fianza, pues al final no se nos permitió ejercer la acusación popular, ¿no? Bajo la excusa de que como había otras partes que querían personarse también como acusación popular, pues teníamos que hacer un sorteo entre las 5 acusaciones a ver a quién le tocaba el premio, ¿no? Y que en todo caso las demás tuvieran que participar en el procedimiento o intervenir a través de esa que fuera premiada con un sorteo, ¿no? Evidentemente el sorteo nunca se hizo y por tanto nunca ha habido acusación popular en esta causa en la vertiente de la Audiencia Nacional, con lo cual tenemos que tener presentes que no se trata de cumplir los requisitos legales. Aquí hay otras cosas que condicionan el que Vox pueda o no ser una acusación popular en una causa de estas características. ¿Cuál es mi valoración sobre por qué de alguna manera nos permitieron ejercer la acusación popular en el Tribunal Supremo? Bueno, yo básicamente primero os contaré una anécdota que me ocurrió con una fiscal que, bueno, una de las declaraciones que yo fui en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, donde se inició todo esto, pues de vuelta a Madrid me encontré con la fiscal con la que había estado en las declaraciones previas. Y entonces ella me dijo una cosa que siempre me ha marcado, ¿no? Porque siempre la relación entre las acusaciones particulares, populares, con la Fiscalía y la Abogacía del Estado son un poquito a veces complicadas, ¿no? Es decir, siempre nos consideran que, al fin y al cabo, como ellos son funcionarios del Estado y, por tanto, ejercen la acusación, pues ¿para qué una acusación popular o una acusación particular? No tiene mucho sentido desde su punto de vista. El caso es que esta fiscal sí, en ese caso, me dijo: mira, Pedro, es que os tenéis que mantener como acusación popular en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona. No cedáis. Todavía no había iniciado el procedimiento en el Tribunal Supremo, hago el inciso. No cedáis, porque el hecho de que vosotros os mantengáis como acusación popular a nosotros nos permite preservar nuestra autonomía. Los poderes que que nosotros dependemos de ellos, el abogado general del Estado o el fiscal general del Estado en su caso, claro, tienen capacidad para remover a fiscales y abogados del Estado. Lo hemos visto también en el Tribunal Supremo, como me imagino que en alguna de vuestras preguntas luego surgirá el asunto. Sin embargo, el que haya una acusación popular que no se somete a ese principio de jerarquía, que no depende más que de su propia conciencia y de sus propias decisiones, eso permite lanzar un mensaje clarísimo al Ministerio de Justicia, al Gobierno de turno, al abogado general del Estado, al fiscal general del Estado, para decirles: mira, da igual que tú remuevas al abogado del Estado de turno o al fiscal de turno, porque siempre va a haber una acusación popular que va a mantener su acusación pidiendo las más altas penas, con lo cual vosotros sois fundamentales para preservar nuestra autonomía dentro del procedimiento. Por lo tal, nos dijo: por favor, no os apartéis nunca y no cedáis nunca. Ese es un primer detalle que es importante. Y luego, además, hay un segundo detalle. Yo creo que el Tribunal Supremo, y esto es un juicio de valor mío personal, en el momento en que la causa llega a abrirse a raíz de la querella del fiscal general del Estado, del fiscal Maza, al que luego también me referiré, claro, en ese momento surgen muchas acusaciones populares o partes que quieren personarse en el procedimiento, como también hicimos nosotros, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, claro, nos podemos encontrar, como por ejemplo, que Emilio Rodríguez Menéndez, no sé si lo conoceréis, pues quería personarse en la causa del Supremo. Claro, evidentemente, ante ese panorama, pues yo creo que el Tribunal Supremo, a pesar de las críticas que se le puedan hacer, son personas inteligentes, se plantearán: preferimos que esté una acusación popular como Vox con las personas que conocemos que dirigen Vox, que no personas que a lo mejor van buscando otras intenciones como acusaciones populares, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, también fuimos como un parapeto para evitar que otras personas, asociaciones o partidos políticos también pudieran personarse y de alguna manera pudieran desvirtuar lo que es la propia esencia de ese procedimiento, que pudiera desvirtuar la propia administración de justicia. Con lo cual, de alguna manera, yo creo que eso indica
que pensaban desde el Tribunal Supremo, y yo creo que así lo hemos demostrado, que podíamos ejercer una acusación popular seria, aunque luego en la sentencia habéis visto que algún palito nos han dado, pero en fin, yo creo que vosotros que habéis visto el juicio todos los días podéis confirmar que nosotros hemos procurado siempre ser serios, que no hemos hecho política dentro de la sala y que lo que han hecho política dentro de la sala precisamente han sido las defensas de los acusados. Esta como primera cuestión, el por qué hemos podido ser acusación popular en el Supremo. Otra cuestión que yo me planteaba, ¿no? ¿Por qué formuló el fiscal general del Estado, Maza, la querella por rebelión y no por sedición? Como he dicho antes, este es un juicio especial. Las implicaciones políticas son evidentes. Por tanto, era un procedimiento que se iniciara como se iniciara y se desarrollara como se desarrollara, las presiones políticas iban a estar ahí sí o sí, necesariamente. Yo voy a contar una anécdota que tuvimos Javier Ortega y yo, o sea, con el señor Maza antes de presentar la querella, de anunciarla en su momento y presentarla después, en su despacho. Fuimos a verle porque estábamos preocupados por determinadas decisiones que se estaban viendo en algunos movimientos políticos, en el gobierno y tal, y pedimos una entrevista con él. Y la verdad que no le conocíamos de antes y el hombre nos recibió, ¿no? Y entonces, cuando le preguntábamos, pero, señor fiscal, ¿usted no ve de verdad rebelión? Es que lo vemos nosotros clarísimo. ¿Usted no lo ve? Y dice, mira, yo, bajo mi punto de vista, la sedición la veo de libro. La sedición la han cometido de libro. Y la rebelión me falta un punto. Decía, me falta un punto. ¿Por qué después de transmitirnos esa opinión formula querella por rebelión? ¿Por qué formula por rebelión? Yo creo que él podía tener unas mínimas dudas de que a lo mejor la rebelión andaba en ese momento un poquito forzada. Pero claro, evidentemente Maza, que era una persona muy inteligente, dijo, claro, pero yo que tengo que ejercer la acusación, no voy a ejercer la acusación por el delito menor, iré a por lo más, y que luego ya el tribunal decida lo que tenga que decidir, ¿no? Pero es que además pensó que una vez presentada por rebelión, como no se sabía si él iba a continuar más adelante como fiscal general del Estado, dijo, pues el que venga después mía, que se atreva a rebajar la calificación. Con lo cual, en este punto yo creo que Maza hizo un servicio al país impagable. Yo creo que Maza ha sido un elemento clave de dejar la querella perfectamente preparada y formulada y presentada por rebelión. Y nada de alternativa de sedición, que podía ser además lo lógico desde el punto de vista jurídico, ¿no? No, por rebelión. Y el que venga detrás, que se atreva a echar esto para abajo. Yo creo que es un elemento muy importante de por qué finalmente el fiscal Maza se decidió por presentar esa querella por rebelión y no por sedición. Otra pregunta aquí hay otra nota que tenía apuntada muy buena de los fiscales, que viene a colación a lo que acabo de comentar, ¿no? También tuvimos alguna reunión con los fiscales de sala, algunos de ellos, y entonces, después de presentar la querella Maza y que hubo el cambio de fiscal general del Estado porque falleció el señor Maza, claro, pues también venían las preocupaciones de decir, bueno, a ver si cambiando el fiscal general del Estado cambia la posición de la Fiscalía a partir de ese momento, ¿no? Y entonces en esa reunión pues nos dijeron una cosa que, claro, evidentemente son estas reglas no escritas que en todas las profesiones existen y también en la Fiscalía, ¿no? Lo que un fiscal ha hecho antes no se cambia cuando lo coge otro fiscal posteriormente y ha fallecido el anterior. No se cambia lo que ha hecho un fiscal anteriormente. Con lo cual, es un elemento que indica muy bien cuál era la intención de Maza a la hora de dejar presentada la querella por rebelión y no por sedición. Otra pregunta que nos hicimos, Javier Ortega y yo, que es ¿por qué no fue procesado Artur Mas? Yo creo que esta pregunta nos la hemos hecho todos, ¿no? Sobre todo después de que el día 20 de febrero del 2018 él declaró ante Llarena como investigado. Pues si declara como investigado y además a raíz de las investigaciones de la Guardia Civil concluyeron que el señor Artur Mas, que entonces no era cargo público, pero que había estado en todas las reuniones, las más importantes, que estaban documentadas en la famosa agenda negra Moleskine que se incautó al señor Jové,
Pues si es lógico que esté como investigado, que declara como investigado, que ha estado en esas reuniones y que además la Guardia Civil lo situaba en lo que llamaba el comité estratégico, que era el que tenía que idear cada una de las fases que venían desarrolladas en el documento de Enfocats para que se pudieran posteriormente ejecutar, pues lo lógico es que automáticamente, después de investigado, pasara a procesado como la mayor parte de los que habían declarado previamente como investigados. Bueno, yo aquí voy a contar otra anécdota que tuve con una alta funcionaria del Tribunal Supremo sobre este tema, que conoce muy bien la causa. En su despacho estaba también Javier Ortega, estábamos los dos con esta funcionaria, y entonces le preguntamos, ¿y por qué el magistrado Llarena no ha cogido y ha procesado, no ha incluido como procesado a Artur Mas? Es que nos llama la atención. O sea, ¿qué pasa? ¿Se nos va a escapar Artur Mas al final o qué? Después de haber sido condenado antes por la consulta del 9N. Y esta funcionaria nos contestó, más le hubiera gustado al magistrado Llarena haber procesado a Artur Mas, pero no pudo. Pero no pudo. Ese no pudo ya se puede interpretar de muchas maneras. Yo, indudablemente, me voy al principio. Esto es un juicio con implicaciones políticas evidentes y ahí ocurrió algo, según lo cual no se quería que Artur Mas acabara como procesado. Yo me lanzo a la piscina. Yo voy a plantear mis dos hipótesis, alternativa una de otra, que me puedo equivocar, pero bueno, como yo he venido aquí no simplemente a hablar de la sentencia de forma superficial, sino a mojarme, pues me voy a mojar públicamente. Yo creo que aquí ha ocurrido dos cosas. Ha podido ocurrir alguna de estas dos cosas, o las dos, no son incompatibles. O que Artur Mas, en un momento determinado, pudiese haber colaborado con el Estado para desmantelar el proceso golpista, una opción. Algunos pensarán que eso es impensable después de que había sido condenado previamente, otros que sí, es una alternativa. Y la otra, que Artur Mas, a alguien se le podía haber ocurrido que Artur Mas podía ser la opción política para la resolución de la situación en Cataluña en los próximos años. Pongo un matiz. Artur Mas, como sabéis, fue condenado por la consulta del 9N. Su condena de inhabilitación finaliza, me parece que es en enero o febrero de 2020, a la vuelta de la esquina. Hay unas elecciones en Cataluña pendientes que tendrán que caer en un momento determinado. Yo no digo que vaya a ser candidato, pero yo creo que a alguien se le ha debido de ocurrir que a lo mejor podía ser candidato para volver a ser presidente de la Generalitat y encauzar la situación política de Cataluña. Yo lo dejo ahí para que cada uno lo valore como considere. Yo creo que tampoco es disparatado, sobre todo además porque los tiempos van como encajando, ¿no? Es decir, y como esto no es una cuestión de casualidades, sino como dice muchas veces Javier Ortega, de causalidades, pues bueno, a lo mejor nos encontramos con esa situación. A lo mejor no, pero bueno, el hecho de que finalmente no se produzca no significa que alguien no lo hubiera pensado antes, ¿vale? Por cierto, alguien se preguntará, ¿y por qué Artur Mas se va a prestar a esto? Es otra opción, ¿no? Claro, Artur Mas, como he dicho, tiene una condena por inhabilitación, pero no olvidemos que tiene otra condena del Tribunal de Cuentas a pagar 5 millones de euros, como consecuencia de los gastos del desvío de fondos de la Generalitat para la consulta de 9N. Claro, se puede decir que ya es una persona domada por el sistema. Le dan un aviso, le ponen la carga de los 5 millones y le dicen, oye, si quieres seguir adelante, allá tú, pero a lo mejor en la siguiente el sistema se lo ha domado bien, con lo cual es la persona, entre comillas, idónea desde el punto de vista político para que pueda servir a los objetivos de intentar durante una temporada, no sabemos cuántos años, pero una temporada, poder darle cierta estabilidad a la comunidad de Cataluña. Yo dejo ahí mi impresión, mi opinión y bueno, pues en fin, ya que cada uno pues saque sus conclusiones sobre si está de acuerdo o no, o si luego después en el turno de preguntas queréis que sigamos hablando del tema, pues yo a vuestra disposición. Otra pregunta que, por ejemplo, también nos hicimos Javier Ortega y yo, ¿por qué no fue procesada Neus Lloveras?
Neus Lloveras, que declaró el mismo día que Artur Mas, el 20 de febrero de 2018, como investigada también, luego no fue procesada. Neus Lloveras, para quien no lo sepa, era la presidenta de la AMI. La AMI es la Asociación de Municipios Independentistas. La AMI era muy importante, porque la AMI era la tercera pata, junto con la ANC y Òmnium Cultural, de presión y de movilización de la calle. Tenían el control de los ayuntamientos independentistas de Cataluña, con lo cual ella tenía la capacidad para poder presionar a los alcaldes y, por ejemplo, decirles: los centros escolares tendrán que estar abiertos para la consulta, el referéndum ilegal, el 1 de octubre. Fijaos si es importante. Bueno, pues Neus Lloveras no fue finalmente ni procesada ni, por supuesto, condenada. Además, esto que digo de los colegios no es una cuestión que la Guardia Civil llevara una interpretación suya sui generis, ¿no?, sino que interceptaron una comunicación con el señor Jové, que era la mano derecha de Oriol Junqueras, en este sentido. Oye, los colegios, a ver cómo haces para presionar a los ayuntamientos y que ese día estén a disposición de este referéndum ilegal. Con lo cual era un elemento muy importante y que, sin embargo, en este caso tampoco fue procesada. Aquí, la verdad, tengo que decir que todavía esta cuestión no le he dado una solución, porque tampoco era una pata de las más importantes, y tampoco tiene, digamos, un recorrido político que, digamos, continúa todavía en la pomada, porque Neus Lloveras ahora mismo está apartada absolutamente de la política. A lo mejor por eso, al haberse apartado de la política, dice: ¿para qué vamos a procesarla? Pero bueno, en fin, es un argumento, a mi juicio, muy flojo. Yo creo que a lo mejor aquí sí, en conciencia, el magistrado Llarena sí entendió que no había indicios suficientes para procesarla. No sé, por ser un poquito benévolo, porque además se lo merece con el magistrado Llarena, porque ha hecho, digamos, una labor en la instrucción muy buena, ¿no? Otra pregunta que nos hacíamos Javier Ortega y yo era: ¿por qué no permitió la sala? Ya estamos en el juicio, ya Llarena deja el procedimiento, ya no es competencia suya, lo coge la sala y entonces se produce el juicio. Y en el juicio se producen situaciones un poco curiosas, ¿no? Para los que nos hemos dedicado bastante a penal, pues nos llaman la atención, ¿no? En primer lugar, el hecho de que no pudiéramos preguntar a los acusados, que las acusaciones, en particular la de Vox, porque claro, a la Fiscalía sí la contestaban y a la Abogacía del Estado unos sí, otros no, pero claro, evidentemente a la acusación popular no le contestaban ninguno de los acusados. Sin embargo, en penal es criterio común que, y además ahí Llarena en la fase de instrucción lo dijo, era el criterio de Llarena, no era el de estrictamente el de este abogado que os habla, no, era el de Llarena, ¿no? Decía que procedía y que las acusaciones populares, o acusaciones en general, a las que los acusados no quisieran contestar, tenían el derecho de preguntar. Aunque luego después al otro lado se encontraran con el silencio. ¿Por qué? Porque hay una doctrina del Tribunal Supremo que dice que algunos silencios sí son valorables e interpretables. Esto no sirve para destruir la presunción de inocencia, pero si se une con otro tipo de pruebas, sí puede reforzar las pruebas condenatorias en algún caso. Sin embargo, la Sala decide que no va a permitir el espectáculo de una acusación popular que pregunte a acusados que no quieren contestarle. Esto fue un criterio sui generis que se adoptó ad hoc para este procedimiento y que realmente nos llamó la atención. Aquí, junto con otras decisiones procesales que voy a ir comentando, diré, digamos, mi conclusión de por qué adoptó estas decisiones la Sala. Otra pregunta que nos hicimos Javier Ortega y yo: ¿por qué no permitió la Sala que se preguntara a los acusados y a los testigos sobre sus declaraciones previas ante la Guardia Civil y ante el instructor Llarena? Normalmente en penal, también os digo que es habitual que cuando hay declaraciones ante la Guardia Civil, ante la fase de instrucción, pues cuando llegamos a juicio, pues se le hacen preguntas iguales o no a los acusados, pero se dice: mire, es que usted me ha contestado esta vez que sí y la misma pregunta que le hice en instrucción me contestó que no. ¿Me puede explicar usted esta contradicción? Es que eso es habitual.
o incluso en Guardia Civil. ¿Por qué dijo en Guardia Civil que sí, en instrucción que no y ahora que no se acuerda? Bueno, pues estas contradicciones son importantes para formar la convicción del tribunal a la hora de tomar una decisión de una sentencia absolutoria o condenatoria. Bueno, pues la Sala tampoco nos permitió realizar este tipo de preguntas en relación con esas declaraciones previas. ¿Por qué, por ejemplo, también nos preguntábamos, la Sala finalmente permitió la retransmisión del juicio por televisión? Aquí hay teorías para todos los gustos. Yo creo que la mayor parte de los españoles, que además fueron muchos, que seguisteis el juicio día a día, ya lo teníais como si fuese aquella época, lo digo los más mayores, ¿no? La serie de Dallas, ¿no? Es decir, llegaba la hora de Dallas y todos nos sentábamos a ver Dallas, a ver quién le hacía la puñeta a otro, con quién se aliaba uno con otro. Bueno, pues esto fue una cosa parecida, ¿no? A ver este día qué nos va a deparar en el juicio, ¿no? Aquí siempre hay que tener presente que el Tribunal Supremo tenía en mente, y ha sido, yo creo, su obsesión realmente, que esto iba a acabar y va a acabar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, claro, entre la balanza de decir, yo no retransmito un juicio, entre otras cosas por la cuestión procesal que voy a decir ahora, y sí lo retransmito por transparencia y para que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no diga, mira, todo el mundo lo ha visto en España, ha sido totalmente transparente, el juicio es el que es, aquí nadie puede alegar que se ha hecho un juicio sin las garantías suficientes o a escondidas, no, se han podido ver la práctica de todas las pruebas. Bueno, aquí el problema que hay desde el punto de vista estrictamente procesal es que se supone que cuando en penal hay una relación de testigos que van a declarar, lo suyo es que el testigo que va después de los anteriores no sepa lo que han declarado los primeros. Claro, porque si no, entonces va su declaración dirigida. ¿Qué ocurre en este caso? Que al haber sido retransmitido por televisión, pues indudablemente todos los testigos, los que fueron ya a partir del segundo en adelante hasta el final, sabían perfectamente lo que habían declarado sus predecesores, con lo cual podían perfectamente organizar y establecer qué tipo de respuestas iban a dar a preguntas que podían ser similares, ¿no? Hay una anécdota muy buena en el juicio que lo recordaréis cuando Mariano Rajoy, que en principio iba como testigo, estaba llevando una declaración que a Javier y a mí nos sorprendía. Digo, joder, este no es el Rajoy que conocemos, este es un Rajoy que tiene las cosas claras, que contesta bien, ¿qué tal? Y entonces cuando hay alguien que le pregunta, bueno, ¿y usted, esta información que usted nos da, por qué lo ha conocido? Y claro, no se le ocurre otra cosa que decir, bueno, porque es que la vicepresidenta lo ha declarado hace unas horas. Es decir, se había visto la declaración de Soraya, que efectivamente hizo una declaración muy buena, muy contundente, muy seria, pero claro, este reconoció que se había visto la declaración de su vicepresidente y dice, pues ¿para qué voy a decir otra cosa distinta, no? Entonces, claro, evidentemente eso desvirtúa lo que es la práctica de la prueba testifical, ¿de acuerdo? Y al final, bueno, básicamente eso. Otra pregunta que nos hicimos, Javier Ortega y yo, ¿por qué no permitió la Sala la posibilidad a las partes de preguntar a los testigos sobre cuestiones no planteadas por el proponente de la prueba testifical? Lo explico. Cuando una parte propone que se practique una testifical sobre, por ejemplo, nosotros que propusimos, entre otros, a Mariano Rajoy, pues nosotros dirigimos la testifical bajo el criterio de la Sala. Y si nosotros, por ejemplo, no le preguntamos sobre lo que ocurrió el 1 de octubre, sobre lo que conozca el 1 de octubre, imaginaos, no ocurrió, pero imaginaos que ocurriera, claro, si llegan otras partes y quisieran preguntar sobre el 1 de octubre, no podrían hacerlo. Ese es el criterio de la Sala, cosa que va en contra de los que hemos llevado en derecho penal durante muchos años, en el que la verdad material, que aflore la verdad material es fundamental. Y eso significa que tiene que haber libertad absoluta a todas las partes para que pregunten sobre cualquier cuestión que afecte a los hechos que son objeto de enjuiciamiento. Esto fue otro criterio que se inventó la Sala,
que también diré mi razón por la cual la aplicó. Os contaré una anécdota también, en este caso con uno de los fiscales, que en uno de estos recesos, cuando veíamos que la sala se estaba inventando estos tipos de criterios que nunca habíamos visto antes, ¿no? Y entonces le decimos, fiscal, ¿qué le parece los nuevos criterios de la sala del Tribunal Supremo? Y dice, están inventando el derecho. Es decir, como diciendo, esto no lo he visto yo nunca, ¿no? Están cambiando completamente la forma de interpretar y la forma de llevar lo que es un procedimiento penal, ¿no? Más preguntas que nos hacíamos, Javier Ortega. Perdón, aquí sí tengo que decir que al final tenéis que tener en cuenta que con tantos testigos, tantos hechos y tantas pruebas, pues al final eso era un foco de arbitrariedad, porque indudablemente había situaciones en las que, por ejemplo, todas las defensas de los acusados les permitían hacer preguntas sobre testigos nuestros que nosotros no habíamos hecho. Y entonces, claro, miramos así al señor Marchena y diciendo, ¿qué pasa? Que ahora sí se puede preguntar sobre todo. En fin, que al final lo que lleva eso es a un descontrol sobre lo que se puede preguntar y sobre lo que no se debe preguntar. Y al final, pues lo que hace es restar credibilidad a un procedimiento. ¿Qué más preguntas nos hacíamos? Pues, por ejemplo, también cuando se acordó pasar todos los vídeos y la prueba documental al final del juicio. Normalmente, cuando se preguntan a acusados y a testigos, pues las partes tienen la posibilidad, los abogados tienen la posibilidad de decir, bueno, solicito que con exhibición del documento que está al folio tal de la causa, que se le exhiba al testigo, al acusado, y le pregunto sobre ese documento, por qué ese documento dice eso y usted dice lo contrario, para contrastar las informaciones y las versiones, ¿no? Bueno, pues eso se decidió que en un momento determinado no podía continuar, sobre todo por la actitud de las defensas de los acusados, que cogían y todos sus testigos le sacaban los mismos documentos, cientos de documentos, con lo cual todavía estaríamos en el juicio, o sea, todavía no habíamos llegado ni a la mitad del juicio, o sea, eso sería interminable, ¿no? Pues esta es, os he adelantado, la razón fundamental, probablemente, por la que la sala decidió establecer unos criterios distintos a lo que sería un procedimiento penal. ¿Y por qué? Oye, si se tiene que alargar un juicio 2 años, pues que se alargue, no pasa nada tampoco, ¿no? Aunque no sé si la salud de Javier Ortega y mía llegaríamos hasta el final, pero bueno, esa es otra cuestión, ¿no? Pero hay otra razón que sí que esta es importante. Esa es importante. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo tiene un problema de vacantes de magistrados. El mayor temor que tenía la Sala es que alguno de los magistrados que estaba en la Sala enjuiciando, por lo que sea, causara baja y hubiera que reponer esa vacante. No había más magistrados. Porque uno puede pensar, bueno, se puede tirar de Llarena, que ya que estaba apartado. No, está contaminado. No puede formar parte al mismo tiempo de la instrucción de una causa y de la sala de enjuiciamiento. Alguien puede pensar, bueno, pero ahora, yo qué sé, los magistrados que resolvían los recursos de apelación, los infinitos recursos de apelación que formulaban las defensas, que había 3 magistrados y... Bueno, sí, había 3 magistrados, había un cuarto, el cuarto fue recusado y él mismo, aunque la recusación se rechazó, él mismo se apartó de la causa, con lo cual uno menos, y los otros habían visto la causa, con lo cual también estaban contaminados, tampoco se podía contar con ellos. Pero claro, dice, bueno, pues oye, pues que vengan magistrados nuevos y que estén ahí en el banquillo, ¿no? Calentando, pues si tienen que entrar, ¿no? Sí, pero es que la que entró nueva era la Mela, que había estado en la Audiencia Nacional y también estaba contaminada porque había visto parte de la causa. Con lo cual, el gran miedo de la sala era que el juicio se alargara lo más posible y que como consecuencia de la baja de uno de esos magistrados prácticamente no se pudiera celebrar. No se pudiera celebrar. Ese era el gran miedo. Por tanto, en ese aspecto soy comprensivo con las decisiones procesales que tomó el presidente Marchena, porque, bueno, evidentemente eso es un hacha, una espada de Damocles que está ahí encima y que indudablemente tienes que darle solución, tienes que dar solución a ese juicio. Y desde luego hubiese sido un escándalo, hubiese sido un escarnio internacional que tuviéramos que reconocer en España que este juicio no se podía celebrar porque faltaban magistrados. Sería tremendo. Más preguntas que nos hacíamos Javier Ortega y yo, y ya voy terminando en esta primera parte.
bueno, como sabéis, en este juicio está también la parte mucho más. Yo creo que ahí Iván a lo mejor hasta puede hacer un libro, ¿no?, de misterio, ¿no? Porque, claro, hay fallecidos. En el juicio hubo muertos. Sí, sí, sí. Claro. Señor Romero de Tejada, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, uno de los que estuvo más implacablemente persiguiendo a los golpistas al principio del procedimiento, antes de que llegara al juzgado de instrucción 13. Fallece el 27 de noviembre de 2017. Bueno, oye, un fallecimiento se puede producir, ¿no? Magistrado Ramírez Suñer, magistrado del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, clave, donde se inició toda la causa. Fallecido el 4 de noviembre de 2017. Esto empieza como a oler mal, ¿no? Fiscal General del Estado Maza. Fallece el 18 de noviembre de 2017. Bueno, esto ya me parece ya que se está pasando ya el tema, ¿no? Y ya para redondearlo y rizarlo, pues claro, después de estos 3 fallecimientos, hablando con una alta funcionaria del Tribunal Supremo, lleva muchísimo tiempo ahí, le decimos, le llamamos señoría. Señoría, esto de los fallecimientos de tanta gente con este asunto, dice, esto no lo había visto yo nunca, esto tiene que pasar algo aquí. Claro, Javier Ortega y yo nos miramos y decimos, a ver si es verdad que algo va a pasar, ¿no? Bueno, yo creo que hay que ser, en fin, hay que ser fríos en ese tema. Yo creo que realmente fueron, en este caso, casualidades. Yo prefiero pensar que fueron casualidades en vez de causalidades. Vale, yo prefiero pensarlo así, sobre todo por respeto también a las familias de los fallecidos que nunca han querido, en fin, buscar o pedir o reclamar investigaciones extraordinarias para saber si realmente han fallecido por causas naturales, o por enfermedades. En el caso de Romero de Tejada y en el caso de Ramírez Suñer, pues tenían enfermedades, y en el caso de Maza también era conocido que físicamente pues tenía algún tipo de afecciones. Pero bueno, el tema de Maza llama más la atención porque era el fiscal general del Estado y porque además fue un viaje a Argentina que se encontró mal y, en fin, bueno, siempre genera ese tipo un poco de sospecha, ¿no? Pero yo prefiero pensar, porque si no, entonces, en fin, esto sería para decir, aquí me bajo del autobús, entonces prefiero pensar que realmente ocurrieron porque tenían que ocurrir, así es la vida y ya está, ¿no? Os contaré una anécdota, una coincidencia, ¿no? Muy, en fin, es curioso cómo es la vida, ¿no? El señor Ramírez Suñer fue el que ideó la operación de registros a las consejerías de Economía, de Exteriores, del día 20 de septiembre en Barcelona. ¿Os acordáis que ahí ya fue cuando toda la marabunta de gente se rodeó las consejerías? La letrada de la Administración de Justicia tuvo que salir por la ventana de la consejería o por un teatro que estaba colindante, en fin, bueno, todo eso, ¿no? Bueno, pues Ramírez Suñer, o la policía, no sé quién pone este tipo de nombres a las operaciones, pues la llamó la Operación Anubis. La operación Anubis, como sabéis, es un dios egipcio, un guardián de las tumbas, y está asociado a la muerte y a la vida posterior. Yo no sé si esto se puede interpretar como que estaba buscando algún tipo de significado, ¿no?, que quedase ahí plasmado para la historia, porque él ya sabía entonces que sabía de su enfermedad, y no sé si de alguna manera él, que tenía un sentido del humor un poco especial, a lo mejor también le puso un poco de pimienta a la cosa, ¿no? En fin, en todo caso, sea como sea, yo prefiero pensar que fueron casualidades y no causalidades, ¿no? Y la última pregunta que me voy a hacer antes de dar el turno de palabra, para que preguntéis lo que queráis, es ¿por qué el Tribunal Constitucional ha venido admitiendo a trámite todos los recursos de amparo de los golpistas? Pero cuando digo todos, digo todos. Los que nos dedicamos al derecho y hemos estado practicando y ejerciendo la abogacía, sabemos que para que admitan a trámite, mira, estoy viendo allá a David, que para que admitan a trámite un recurso de amparo, en fin, pues prácticamente tiene que caerse el mundo, vamos. O sea, el 90 y muchos % de los recursos de amparo que se presentan, todos se inadmiten a la primera. Y además te lo inadmiten como nos fastidia a los abogados que nos inadmitan las cosas, con un parrafito. Oye, no cumplen los requisitos, hala, a casa. Y además, como no cabe recurso, pues hala, aguantarte, ¿eh? Entonces, sin embargo, a todos estos, en mitad del procedimiento, todavía cuando no había habido sentencia, recurso, amparo para acá, recurso, amparo para allá, admisión a trámite. Y Javier y yo le dije, ¿y esto qué es? O sea, esto es nuevo también, ¿no? Y, oye, que nos dan trámite para hacer alegaciones.
Ya alegaciones también. Madre mía. No, pero es que hay sentencia. Sentencia de 40 folios. Madre mía. O sea, a mí cuando me la inadmitían era un parrafito. A esto le dan 40 folios para justificar la inadmisión. Pero el colmo de todo eso es el motivo de inadmisión. Porque no se había agotado la vía judicial previa. Tiene narices la cosa. O sea, a mí cuando me ocurría eso, me daban así un sopapo, me ponían el parrafito y me decían, majete, a ver si aprendes derecho, y a estos les dan todo el trámite del recurso de amparo para decirles lo que me decían a mí cuando me daban el golpe con el parrafito ese de la resolución, que además no era ni siquiera sentencia, era una providencia, ¿no? Era una providencia, ¿no, David? Era una providencia, lo que fuera, una diligencia de ordenación, un decreto, yo qué sé, en fin. Pero bueno, que a lo que voy, bueno, pues se ve que ha habido un tratamiento distinto a estos acusados, tanto en el Supremo como en el Constitucional. Y bueno, para que sepáis un poquito las preguntas que Javier Ortega y yo nos hacíamos a lo largo del procedimiento, que nos hacíamos para nosotros, lo sufríamos en soledad, como decía en silencio, como decía el anuncio, y que luego después, bueno, pues os transmito, en fin, como unas ideas por si os aportan otras cosas distintas de lo que es meramente la sentencia y el juicio que habéis visto, la sentencia que habéis leído, y que, bueno, estos son detalles que bueno, no son conocidos y tenía ganas, además, de expresarlas, y además expresarlas en Zaragoza, de la que soy diputado y además muy orgulloso. Entonces, si queréis ahora un turno de palabra, de preguntas, gracias. Muy bien, pues después de tan estimulante charla, vamos a abrir un turno de preguntas. Yo solamente voy a rogar que no caigamos en uno de los vicios habituales en estas ceremonias, y es la posconferencia. Exigiría un poquito de rigor en la pregunta y de concisión, para que no nos alarguemos, porque este señor tiene que regresar, entiendo. Bueno, pero siempre regreso a Zaragoza, Bueno, pues nada más, vamos a empezar por ahí. Sí. Bueno, yo quería hacer una pregunta para los dos. Hola, buenas tardes. Quería hacer una pregunta para los dos, para Iván Vélez y para Pedro. Los que hemos visto un poquito el proceso por internet, fundamentalmente en las televisiones, durante sobre todo me refiero al juez Marchena, ¿no? Daba la sensación en la primera mitad del juicio que tenía una postura más condescendiente con los acusados. Pero luego, en la segunda parte, yo ya vi a Marchena un cierto cambio de actitud en referencia a un poco que veía que se le está un poco riendo a los fiscales, a la acusación, etc. Y él puso ya un poco los puntos sobre las IES. Y de alguna manera los que lo seguíamos, decíamos, oye, este Marchena parece que daba esa sensación. Sin embargo, luego, el resultado de la sentencia, me refiero a la obsesión, es mi apreciación, de esa búsqueda de unanimidad por parte de una minoría que abogacía del Estado, ¿vale? Acusación particular y fiscalía, que había una unanimidad por parte de los fiscales sobre la rebelión, ¿vale? No sé si me voy explicando. Entonces, ahí había una minoría que buscaba la sedición, pero la obsesión de Marchena por buscar esa unanimidad, parece ser que la minoría se puso, ese minority report, ¿no? Se puso sobre la mayoría. La pregunta es la siguiente. Tanto me gustaría las dos versiones si es posible. ¿Pensáis que la decisión final de Marchena fue más política que jurídica? Al tenor de la resolución. No, tú primero. Yo primero. No. Bueno, yo te doy mi opinión sin problema. Es interesante cuando has empezado un poco a poner el antecedente de la pregunta sobre la actitud de Marchena. Yo quiero entrar en ese tema, aunque, en fin, la pregunta era sobre el tema de la unanimidad y demás. Voy a contar otra anécdota. ¿Os acordáis? Fue el día que declaraba como acusado Cuixart, quiero recordar. Y entonces, pues esto, como Javier y yo vamos como vamos, es decir, alocadamente, y como siempre en papel te llega la resolución y siempre nos ponía empieza la sesión a las 10, pues estábamos convencidos que era a las 10, ¿no? Claro, el día anterior de esa sesión de Cuixart, pues él dijo, y a veces a Marchena hay que decir que cuando terminaba el juicio y decía algunas cosas no se le entendía nada, por cierto, pero bueno, en esa ocasión pues había dicho, o parece ser que dijo, que el día siguiente la sesión empezaba a las 9:30.
Claro, yo llevaba toda la noche, así como, no sé si ha dicho 10, 9 y media, tal, y entonces en ese momento cuando estábamos, además quedábamos normalmente a las 9 en un rodilla que hay en Génova, ¿no? Para un poco, pues comentar un poco la jugada, cómo iba a ir, cómo nos íbamos a alternar las declaraciones y tal. Y entonces en un momento determinado digo, oye Javier, no sé, esto es normalmente es a las 10, pero no sé por qué me da el run run que a lo mejor es a las 9 y media. Y entonces yo tenía el teléfono de una de las fiscales y le voy a mandarle un mensaje a ver qué me dice. Y efectivamente era a las 9 y media. Entonces salimos de ahí escopetados a ver si llegábamos a tiempo y oye, que llegamos 2 minutos tarde, tampoco pasa nada, ¿no? Bueno, pues nos quedamos fuera hasta el receso, ¿no? Pero bueno, en fin, tampoco pasa nada porque al fin y al cabo, oye, si declaraba Cuixart y no nos iban a dejar hacer preguntas, pues tampoco pasaba nada, ¿no? El caso es que más, digo, por la actitud de Marchena hacia las acusaciones, ¿no? Más adelante, en sesiones posteriores, ya habían pasado unas cuantas, pues resulta que esto fue después del receso de la comida, nos habían citado a las 4 y media, llegamos todos a las 4 y media, a partir de ese momento ya dijimos que se acabó, o sea, que tenemos que llegar como tenemos que llegar, ¿no? Y entonces estábamos todos a las 4 y media y vemos que las dos fiscales que estaban a lo nuestro no aparecen. Y pasa 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, todo el mundo no se pregunta qué pasa con las fiscales, 4 minutos, 5 minutos, y entonces Javier y yo mirábamos así a Marchena como diciendo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? No, vamos a esperar a que vengan las fiscales. Digo, a las fiscales, las abogadas del Estado. Hombre, está bien, ¿no? Ahora sí vamos a esperarlas, ¿no? 8 minutos que llegaron tarde. 8 minutos. Pero hay otro caso. Un día que también, después de la hora de comer, que era criminal, yo lo reconozco, pues, oye, a uno de los fiscales se le olvidan en su despacho las gafas de ver cerca. Y entonces le dice al presidente, se me han olvidado las gafas, ¿puedo ir al despacho? Y dice, pero ya estamos aquí, ya que para empezar, solamente es 1 minuto. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Eso sí, el fiscal pudo entrar en la sala. Nosotros no por 2 minutos, pero el fiscal pudo entrar, ¿no? Entonces ese es el cambio de actitud que vimos desde el principio a cómo evolucionaba el juicio. Probablemente tenga mucho que ver con lo que has dicho. Es decir, Marchena tuvo que ver que nosotros no éramos los que estábamos entorpeciendo el procedimiento, que eran ellos, los acusados, sus defensas, que además se estaban burlando directamente del tribunal. Eso lo vio todo el mundo. Pues en algún momento parece ser que debía haber esa reacción. Qué pena que no fue el día de Cuixart, pues así pudiésemos haber entrado como todos los demás, pero bueno. Y luego, a lo que dices de la sentencia de unanimidad, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, como he dicho antes, la obsesión de la sala es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esa es su obsesión. Y esa obsesión considera, o ha considerado, que solamente se puede satisfacer consiguiendo una sentencia unánime. Porque claro, si llega una sentencia con un voto particular, oye, a ver si llega el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y dice que a mí me gusta el voto particular y no la sentencia por mayoría, ¿no? Y claro, ese miedo está ahí, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo. Si es que yo creo que en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, todos los magistrados que han pasado por el juicio y por tanto instrucción como los recursos de apelación por la causa, todos, salvo 1 o 2, 1 y 2, todos estaban por la rebelión, claro que sí, pero al final se han doblegado a la minoría en la sala. Y eso, yo, en fin, me cogí un cierto cabreo el día que vi la sentencia y en un programa de televisión dije, aquí, para que el Tribunal Supremo recupere su dignidad, van a tener que pasar muchos juicios y muchos años, porque eso es una cuestión de dignidad, no es de otra cosa. Entonces, no sé si quieres complementar. Un comentario, porque me lo piden, ¿no? Vamos a ver, yo de derecho no sé nada, nada. Lo que sabe cualquier persona no me corriente, yo no estudio derecho. Pero sí que me he tomado la molestia y de hecho hoy mismo no he entregado un artículo, o sea, un libro sobre esta especie de novela negra de crímenes, pero sí un libro donde se describe un poco la transformación que hubo en España en determinados ambientes para propiciar una España federal, autonómico-federal, que es en lo que estamos enredados, y europeísta. Y además con dinero norteamericano, es una cosa muy... Yo creo, efectivamente. Entonces, yo creo que la España en la que vivimos y que en muchos aspectos padecemos es fruto de una
pues una implantación ideológica que lleva en marcha medio siglo y de la cual se escapa muy poca gente y que atañe a todos los poderes del Estado, que son muchos más que el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, son más, son de otro tipo, no nos vamos a extender. Entonces yo creo que esto lo contamina todo, lo mismo que hablaba antes Pedro de la contaminación de los jueces por haber participado en momentos procesales muy concretos. Yo creo que en España se tiende, y a la vista está con los pactos que se están intentando sacar adelante, llegar a una solución federal, por lo cual es intocable algún tipo de movimiento popular, porque ya sabemos que son movimientos alentados, como bien ha dicho, por vía municipal y muchos otros, y esta sentencia no es ajena a ese proceso. Lo que hay que hacer es tener muy clarito que hay que oponerse a ello. Yo me llevo poniendo desde mis modestas posibilidades todo el tiempo que puedo y tener las ideas claras. Yo creo que esto es el intento, además con el trasfondo de que en Europa no nos lo echen atrás. En Europa, o sea, en España tenemos lo que Unamuno llamaba papanatismo europeísta muy interiorizado y hay una especie de complejo cuando uno sale de los Pirineos para arriba. Yo creo que hay que romper este miedo y saber que somos un país soberano, que es lo que además Vox está haciendo en Europa, porque además yo lo he podido constatar el pasado 11 de septiembre. Entonces esa es mi opinión, que esto es un episodio más de esa inercia política que nos llevará a esa España que se ha diseñado. ¿Es de obligado cumplimiento la resolución del...? Es tuyo, al micrófono. ¿Es de obligado cumplimiento? ¿Es de obligado cumplimiento la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos o puede ser? Ha habido países como Reino Unido, Francia, Alemania, que cuando ha habido una sentencia que no le ha convenido ha dicho que eso no se aplica en su país. Y yo creo que Alemania, Reino Unido y Francia no están especialmente preocupados por eso. O sea que yo creo que te contesto, ¿no? Yo estoy de acuerdo totalmente con lo que ha dicho Iván. Es una especie de complejo de tantos años aislados de Europa y ahora pues vamos al otro extremo, ¿no? Un inciso, vamos a una prueba. El actual PSOE, ellos dicen que tiene 140 años, eso es una falacia. El actual PSOE es un PSOE que se reconstruye a finales de los 70 con dinero alemán, de la Fundación Friedrich Ebert. El próximo día 4 de diciembre, en las Cortes de Aragón, hay una jornada sobre federalismo, y me he apuntado, lógicamente. Uno de los participantes, interprétenlo ustedes como quieran, es la Fundación Friedrich Ebert. Punto. ¿Te pondrán una mujer árabe al lado? ¿Eh? ¿Te pondrán una mujer árabe al lado? ¿A mí? Bueno, que la pongan. Que la pongan. Bien, buenas tardes. Felicidades por el esfuerzo. Y la pregunta que voy a hacer puede parecer fácil, ¿no? Pero no lo es. Al final de todo esto, ¿cuál es la probabilidad real de que estos individuos cumplan las penas legalmente? Y en supuesto caso de que no las cumplan, por movimientos varios que hemos conocido, esto acaba de decir aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Gracias. Sí, ya sé. Es mía, sí, esa es mía, sí. Pues es una buena pregunta. Bueno, pues ya han cumplido 2 años. No sé si eso es muy alentador. Pues probablemente saldrán antes de tiempo, antes de lo que nos gustaría a todos, de lo que se merecen. Y si hay alguno que a lo mejor está un poquito más de tiempo, como lo van a disfrutar en los apartamentos bungalows del Lledoners, se llama, ¿no? Lledoners, ¿no? Donde es como, ¿cómo se llama ese sitio en Alicante, ¿no? Es el Marinador, ¿no? Ciudad de vacaciones, ¿no? Pues evidentemente pues es lamentable, y ciertamente pues da un mal ejemplo. Da un mal ejemplo porque eso lo que está provocando es que dicen, bueno, si aquí realmente las consecuencias son asumibles. Con lo cual, podemos seguir repitiendo esto una y otra vez de forma ilimitada hasta que consigamos el objetivo. Pues es realmente preocupante. Y yo, desde luego, por supuesto, no creo que vayan a cumplir toda la pena. Eso ya lo doy por descartado. O sea que... Pedro, Iván, yo en un principio iba a hacer solo una pregunta, pero que van a ser 2, pero una muy breve. Yo creo que todos estamos de acuerdo que el golpe no se ha desmontado. Hay una mesa de 3 patas nunca cojea. Y aquí tenemos a ANC, Omnium Cultural y AMI. Son 3 patas, nunca va a cojear. Y yo os pediría si creéis que todavía siguen trabajando en el mismo proceso independentista. La segunda es un poco más general. Yo soy hijo de aragonés y de catalana.
nací en lo que llaman la zona oriental de Aragón, y de pequeño, cuando iba a Cataluña, yo respiraba un aire de españolidad, catalanismo, pero españolidad. Más tarde en el Pirineo de Leria, mi hermano se casó allí y seguía respirando el mismo ambiente. Hoy voy y no es el mismo ambiente, no es el mismo aire. Mi pregunta es, ¿cuántas generaciones creéis, y preguntarse objetivos, para recuperar ese mismo ambiente de hace 40 años? Bueno, si te parece, yo contesto la primera y tú la segunda. Vale. Pues, por supuesto, la AMI sigue funcionando, la ANC sigue funcionando y Òmnium Cultural sigue funcionando. Y siguen funcionando, entre otras cosas, porque ha sido el medio que han utilizado para la financiación del golpe de Estado. Con lo cual, no pueden dejar de utilizarlo. Es decir, lo que ha ocurrido es que la Generalidad ha estado dando subvenciones a este tipo de asociaciones, los ayuntamientos igual. Además están las cuotas de sus afiliados, que también son cantidades que se han estado invirtiendo por empresarios catalanes independentistas, particulares y demás. Y este es el camino que han utilizado siempre para decir, no, si esta consulta a la Generalidad no tiene nada que ver. Claro, nosotros decíamos ya, pero es que las urnas del 1 de octubre tenían todo el sello de la Generalidad. A ver cómo explica usted esto. No, bueno, pero es que a ver quién trajo las urnas. Entonces decía, no, un señor, una señora que ha venido con un coche, ha abierto el maletero, ha sacado las urnas y las ha puesto ahí. Digo, vale, pero ¿había una aplicación para contabilizar los votos? Sí, pero no sé quién se la llevó. En fin, entonces todo esto, toda esta estructura, todo este referéndum ilegal, todo este golpe de Estado se financia y se estructura desde el punto de vista económico a través de AMI, ANC y Òmnium Cultural, con lo cual no pueden prescindir y de hecho siguen trabajando. Bueno, yo voy a tratar de... La verdad que es Pedro el que hay que preguntarle, pero bueno, yo respondo a lo que se me pregunta. Vamos a ver, un poco de historia. Òmnium Cultural, una de las tres patas, de 3 puntos determinan un plano, ¿no? Òmnium Cultural se funda en 1961. Que seamos conscientes, ¿no?, de cómo aquí, bajo la coartada de la cultura, del folclore, de las tradiciones, de todo lo que queramos, se ha ido metiendo ideología. Eso, por darle un poco de perspectiva. En el año, volviendo a ese tema que yo exponía así brevemente hace un momentín, de estos movimientos que hubo ya durante la última fase del franquismo, o no tan última fase, en el año 64, en la masía de Félix Millet Maristany, el padre del que saqueó el Palacio de la Música, ¿no?, ya se hablaba de federalismo, ya lo hemos dicho, de autodeterminación y de los problemas que causarían en los niños, o que causaban, esto lo decía Antonio Badía Margarit, la escolarización en una lengua que no fuera la materna. Claro, se ha hecho todo lo contrario. O sea, esos individuos catalanistas, también estaban los Carulla, por cierto, grandes empresarios, también estaba un tal Jordi Pujol, que por cierto, alguna causa tiene abierta, ¿no? Pues se nos ha olvidado ya, ¿no? Es que es una cosa curiosa, ¿no? Bueno, vamos a ver, en esos ambientes ya se fraguó este catalanismo con ínfulas de nación autodeterminada, lo que ya sabemos, la propaganda esa. Los diversos gobiernos de la democracia, por su oportunismo y falta de idea solvente de la nación española, porque en Denaes por lo menos tratamos de cultivarla, ¿no?, han ido entregando a piezas y a plazos partes pues constitutivas de lo que es un Estado, por ejemplo, la educación. Entonces, a mí me parece que aparte de que estos señores tardaran muchísimos años en salir de la cárcel, que sería lo deseable, aparte de que se cortocircuitara toda esta red de la que vive muchísima gente, los famosos chiringuitos, que en Cataluña son infinitos, hay que intervenir en la educación. Hay que intervenir en la educación y esperar y hacer una labor a muy largo plazo. O sea, esto no se revierte en 4 días, es una cuestión ya generacional. Hoy, gente de mi edad habla un español pésimo, con titulaciones universitarias, da vergüenza ajena. Yo voy a Cataluña bastante a menudo, tengo un hermano que vive allí, entonces, y muchos amigos. Da vergüenza ajena, falta de ortografía a mansalva, un español paupérrimo, que es una palabra que probablemente no entiendan muchos de ellos. Entonces, esto es una carrera a largo plazo que tiene que empezar cuanto antes y con un rumbo muy claro. Y desde luego estamos además asistiendo a un contagio en otras comunidades autónomas, entre ellas Aragón.
Hace poco David estuvo en una comisión en la cual, por lo visto, lo importante en Aragón, o uno de los problemas que tiene Aragón es la falta de atención de su plurilingüismo, que llega a extremos enfermizos, lo tengo que decir claramente. Y llegamos a escuchar que este idioma en el que estamos hablando ahora, o el castellano, lo llaman castellano, para hacer el truco de castellano, catalán, bable y tal, es una especie de imposición del siglo XV. Entonces, mientras traguemos esto, estamos perdidos. Entonces, en Cataluña, muchos años, no me atrevo ni a decirlos, décadas harían falta. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Iván y Pedro. Y en primer lugar, pues darte las gracias a ti y a Javier por el esfuerzo que habéis hecho, porque si tuvieras que defender todos el PP y de Ciudadanos, madre mía. Entonces, muchísimas gracias. Yo vengo del Principado de Andorra y el hecho de haber convivido con independentistas tanto dentro de Andorra, que empieza a haber una pequeña división dentro de la sociedad, porque hay andorranos como yo a favor de España y hay andorranos, infelizmente, pues, bueno, a favor de la independencia. Y empieza a haber una pequeña decisión dentro de la sociedad andorrana, por todo por culpa de esta gente que no atiende a razones. Y luego pues viví en Tarragona y también cuando estudias historia en la Facultad de Letras, que es un antro de independentistas y marxistas, que te deja la cabeza con un pombo criticando a España, pues imagínate cómo está el tema. Y yo que soy adulto no me deja adoctrinar, imagínate lo que ha dicho Iván, niños pequeños en los colegios, cómo no estarán, ¿no? Entonces, pues nada, pues muchísimas gracias y espero que podáis machacar a esa gente porque están haciendo un daño terrible a esta nación tan grande como es España, que le tengo mucho amor. Yo, Pedro, me he quedado con la hipótesis sobre Artur Mas, porque claro, siempre me pregunté cómo es que este hombre no ha sido juzgado, ¿no? Y me he quedado con la hipótesis que has puesto antes, que en el caso de que, por ejemplo, si lo he entendido bien, que si Artur Mas el día de mañana tuviera el poder de ser presidente de la Generalitat, ¿qué va a pasar con esta gente que están en Waterloo o en Escocia como Puigdemont? Porque esta gente, no sé, ahora de momento están ahí tranquilos, ¿no? No sé si me puedes dar una idea de lo que puede pasar con ellos o no, y si se les puede acusar de algo también. Y luego la segunda pregunta, que es lo que ha dicho el señor, que antes íbamos a Cataluña, o Iván también, íbamos a Cataluña y no pasaba nada. Yo cuando voy a Andorra tengo que pasar por pueblos del interior de Cataluña como Pons, Orellana, Guissona, y aquello da miedo. Entonces, de cara al futuro, ¿hay alguna manera de, voy a ser muy duro, cortar de raíz el problema? Es decir, ilegalizar partidos independentistas, ilegalizar estas asociaciones que no hacen más que, como decía Ortega y Gasset, desvertebrar a España. Bueno, a ver si me puedes ayudar. Gracias, Pedro, y gracias, Iván. Bueno, el tema de Artur Mas, yo he planteado mi valoración, ¿no?, de lo que los motivos por los cuales esta persona no está procesada cuando aparecían los papeles, que se suele decir, ¿no? Yo esto a veces, a lo mejor la comparación no es exacta, no lo es, pero me recuerda un poco lo que pasaba con ETA, ¿no? Cuando llegaba la policía o la Guardia Civil y descabezaba una cúpula, pero luego enseguida surgía otra cúpula. Pero llegaba un momento en que, claro, las cúpulas no se podían reponer con tanta velocidad, de la misma manera. ¿Qué ocurría? Que al final eran cúpulas que eran etarras más jóvenes, más inexpertos, mucho más crueles, mucho más violentos, pero también que cometían más errores, con lo cual caían más rápido, ¿no? Aquí, de alguna manera, pues puede estar ocurriendo lo mismo, es decir, uno sustituye al otro, el otro al otro, el otro al otro, pero claro, llega un momento en que la tasa de reposición no es del mismo nivel. ¿Qué ocurre? Que la única manera, de alguna forma, de dar, si hablamos de solución política, que esto es una solución de legalidad, de cumplimiento de la ley, de judicial, pero también tiene su vertiente política, pues yo lo he lanzado así. Luego a lo mejor, pues oye, ha sido, en fin, una iluminación mía, ¿no? Pero bueno, resulta curioso que esta persona no esté procesada, no esté condenada y además, incluso la anécdota que he contado de esta alta funcionaria del Tribunal Supremo añadió otra cosa. Me dijo, pero es que además ustedes tienen una oportunidad de hacer lo siguiente. Si quiere insistir a ir a por él, como no es aforado, presenten la querella en el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona. Y Javier y yo dijimos, mira, no vamos a provocar que el procedimiento se dilate de forma innecesaria, porque ahí es donde nos descubrió además el tema del problema de la falta de plazas de magistrado y que tenían ese problema, ¿no? Bueno, nosotros no vamos a ser un inconveniente para la causa,
de acuerdo, no vamos a recurrir y nos vamos al juzgado 13 de Barcelona. El magistrado Ramírez Suñer también tenía otra oportunidad de decir, anda. Además, en aquel momento ya el juzgado de instrucción 13 de Barcelona había perdido como relevancia mediática, ya la gente se concentraba más en el Supremo y el juzgado de instrucción 13 pues seguía con sus declaraciones, sus investigaciones, pero ya no salía prácticamente en los medios, ¿no? Y entonces ahí le estábamos dando la posibilidad al magistrado de decir, oye, otra vez me voy a poner en las cabeceras de los medios, ¿no? Que, en fin, oye, pues también para la vanidad humana pues también mola, ¿no? El tema, ¿no? Bueno, pues le ofrecemos la oportunidad, presentamos la ampliación de querella y nos la inadmite. Claro, evidentemente nosotros sabíamos que la conexión que había entre ese magistrado y el Supremo estaban al tanto perfectamente uno de otro de lo que estaban haciendo uno y otro. Es decir, y existían conexiones personales y bueno, pues tenía que ir además así, tenía que ser así, porque eran dos procedimientos judiciales, dos juzgados, un juzgado y un tribunal, que estaban viendo lo mismo y de hecho el Tribunal Supremo se surtía en sus pruebas documentales de lo que primero había recogido el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, con lo cual estaban perfectamente interconectados. Pues le ofrecemos la oportunidad y, sin embargo, nos inadmiten la querella. Bueno, pues yo lo planteo como una posibilidad. No sé, a lo mejor luego después no ocurre, pero tampoco desde el punto de vista político el plantear esa salida política, la parte política, esto es un cumplimiento de la ley, que no se me luego malinterprete. Pedro Fernández ha dicho que hay un problema político en Cataluña. No, hay un problema de cumplimiento de la ley, hay un problema de que unas personas están en constante rebelión, en vulneración de todos los tipos habidos y por haber del Código Penal, y que hay que juzgarles, hay que condenarles y tienen que estar en prisión el mayor tiempo posible. Lo digo porque ahora a lo mejor llega la sexta o esta y me cambian las palabras. Pero como tiene esa otra vertiente política, pues a mí se me ha ocurrido que, claro, si este señor que estaba tan metido en la pomada, según las investigaciones de Guardia Civil, pues pensando, llego a esas conclusiones que no sé si serán ciertas. Y es verdad que los que van a reponer, porque Torra ya ha dicho que no se va a presentar, no se va a presentar porque no se va a poder presentar. A la velocidad que va a ser otro inhabilitado seguro, ¿no? Entonces, claro, ¿a quién van a poner? A alguien más joven. Y si el siguiente sigue con lo mismo, ¿a quién van a poner? A otro más joven. Y tienen que ser cada vez, tienen que ir más abajo. De alcaldes de ayuntamientos más pequeños, más inexpertos. En fin, entonces evidentemente esto tiene que parar en algún momento y solamente puede parar con una operación política a nivel nacional de un gobierno de España y de las grandes instituciones del Estado que digan, vamos a intentar que políticamente haya cierta estabilidad colocando a una persona que está domada, porque este ya está totalmente domado, entre otras cosas porque si no este ya va de cabeza a prisión seguro y desde luego este sí se va a pasar mucho tiempo, porque es que las ha hecho cuadradas y sin embargo el tío sigue por ahí andando tranquilamente por la calle, ¿no? O sea que esa es un poco mi visión. Y última pregunta ya. Hola, buenas tardes. Sara Pedro Fernández. ¿Por qué aparece un Urkullu como testigo, como Rajoy y como él es ministro de Interior? No puede ser que Urkullu, aun sabiendo que el plan Ibarretxe fue a tomar por saco, esté viendo como mirando en plan de reojo en lo de qué está pasando en Cataluña? Gracias. Yo estoy haciendo una valoración más política que jurídica, pero vamos, no sé si Iván podrá estar de acuerdo conmigo o no. Yo siempre he pensado que el independentismo o el separatismo catalán y vasco han ido de la mano. Lo que pasa que de alguna manera, claro, evidentemente tú no puedes hacer, digamos, un frente común de los dos separatismos al mismo tiempo e ir a quebrar el Estado, porque en el momento que te rompen los dos ya se acaba el asunto. Con lo cual, ¿qué han estado haciendo a mi juicio? Pues han estado alternándose. En la época del plan Ibarretxe, pues los separatistas catalanes estaban, sí, bueno, se les callaba con dinero, pero ahí estaban tranquilos, esperando, como dices tú, mirando de rojo lo que iba a pasar con el País Vasco. Cuando el plan Ibarretxe se echa para atrás en el Congreso, pues ya Ibarretxe queda fuera de la política, hay un nuevo tiempo en el País Vasco, ¿no? En ese sentido, con un nuevo tiempo, no, nuevas personas, y claro, pues le toca el turno a los otros. Y entonces ya estaban los vascos mirando y diciendo, a ver hasta dónde llegan estos. Y lo siguiente, cuando de alguna manera se tranquilice Cataluña, si se consigue tranquilizar,
pues luego llegarán otra vez los vascos a ver cómo pueden seguir avanzando en ese proceso, porque es un proceso que está, a mi juicio, está perfectamente conectado y va en la misma línea. Estoy de acuerdo. Bueno, pues si no hay más preguntas, solamente daros las... ¿Sí? Sí, claro. Sí, sí. Cerramos ya. Sí, sí. Sí, todavía estamos hasta las 8. A las 8 salgo. Sí. A ver, mi pregunta es, primero, si el origen de la rebelión, para mí, el golpe de Estado, viene cuando la famosa desconexión, las famosas leyes de la desconexión, que creo que se establecen en septiembre del 17, creo. Y si ese es el origen, y luego una más política, si no pensáis, hombre, independientemente de que ellos siempre han querido, la idea de ellos ha sido separarse de España, si también se han utilizado como tapadera por el saqueo de apoyos. Vale. Bueno, se puede decir a lo mejor que esta última fase del golpe de Estado pudo tener un comienzo ahí, en ese punto, ¿no? Pero en el documento Enfocats que se incauta a Jové, no Jové, yo lo llamo Jové, en su casa, en su despacho, establecía perfectamente, estaba buscando justamente las fechas, ¿no? Que el proceso en esa última fase, pero la última fase digamos más amplia, considerada, empezaba en el año, creo recordar, 2012-2014, consulta 9N, y acababa en el 2021-2023, que estoy hablando de memoria, pero creo que entonces en todo ese proceso, entonces ese plazo, ese periodo, se establecían cada uno de los hitos que tenían que ir pasando uno tras de otro. Y se han ido sucediendo. Perfectamente. Es más, el documento Enfocats, si no habéis tenido la oportunidad de consultarlo, es muy interesante porque además establece como diferentes escenarios. Es decir, yo en las conclusiones del Supremo, en la parte que me tocó a mí, yo lo dije y lo sigo pensando. Este golpe de Estado probablemente ha sido el golpe de Estado más sofisticado de la historia de la humanidad. Por un lado porque lo han pensado bien, entre comillas, entre otras cosas porque han tenido tiempo para pensarlo bien. Y han tenido tiempo para pensarlo bien porque ha habido otros que no han hecho lo que tenían que hacer y les han permitido pensarlo bien. Y encima se lo han financiado. Entonces, claro, les ha dado tiempo para hacerlo lo más sofisticado posible. Tal vez, digo, ya que digamos era tan sofisticado, por ponerle un pero, pues tal vez yo creo que han precipitado el final. A lo mejor si hubiesen esperado un poquito más y si hubiesen seguido con tranquilidad, pues a lo mejor hubiese sido más peligrosa la situación. Con lo cual, la torpeza de anticipar el resultado, pues probablemente nos haya ido bien. Digo como un mensaje, digamos, positivo dentro de toda la situación pesimista que se puede plantear, o preocupante que se puede plantear como está en Cataluña, ¿no? Pero esa torpeza de querer hacerlo ya, pues a lo mejor nos ha venido bien. Nos ha venido bien para, de alguna manera, intentar, en parte, desmantelar la situación. Lo que pasa es que, claro, cuando tenemos un presidente del gobierno como Rajoy, que aplica un 155, tarde y mal, pero un 155... Y resulta que cuando le plantean la moción de censura, el día antes, aquel día que estuvo en un restaurante poniéndose hasta las trancas de unas cosas y de otras, pues resulta que decide aceptar el nombramiento de los consejeros de la Generalidad que le propone en ese momento, era Torra ya el que estaba allí, ¿no? Era Torra el que estaba, bueno, pues claro, es que esa decisión es fundamental, porque según el propio decreto del 155 se decía que quedaba automáticamente desactivado en el momento en que el Gobierno de España aceptaba el nombramiento de los consejeros de la Generalidad. Automáticamente. Eso ocurre en un momento como fue la moción de censura y entonces en ese momento todo, digamos, intento de limitar las capacidades de un gobierno autonómico, del Gobierno de Cataluña, pues se vienen abajo. Y a partir de ese momento
otra vez tienen la financiación, otra vez tienen los Mossos de Escuadra, otra vez están habiendo embajadas, otra vez la televisión y la radio, bueno, aunque no fueron intervenidas, pero bueno, en fin, ya ancha es Castilla, ¿eh? Entonces, el tema viene por ahí, sí. Y ya última pregunta. No, perdón, había... Es que como nos hablan sobre... Lleváis el caso de la querella con Torra. ¿Perdón? La querella contra Torra. Sí. Ver cómo está y si pensáis que puede acabar en Mazmorra, ¿vale? Y luego una que es muy curiosa, que me la comentó una persona y yo alucinaba. Puigdemont es eurodiputado, ¿no? Imaginemos que, claro, bueno, es eurodiputado si viene a España y recoge el acta, ¿correcto? Imaginemos que viene, adquiere la condición de eurodiputado, automáticamente lo detienen en España, va a la cárcel y luego en las elecciones catalanas me han dicho que puede llegar a presentarse a las elecciones y ser presidente de la Generalitat desde la cárcel. ¿Esto jurídicamente es posible? Es que jurídicamente puede serlo todo. Pero bueno, el tema de Torra, no te voy a poder informar mucho porque yo cuando terminó el juicio del Supremo un miércoles, el jueves dije al partido que renunciaba a continuar con la responsabilidad jurídica, estaba demasiado agotado, era demasiado para mí. Un juicio así es demasiado. Con lo cual, la compañera que lo lleva ahora es la que podía informar, porque yo realmente conozco lo mismo que conocéis vosotros, lo que saben los medios. No estoy enterado de la situación, ¿vale? En cuanto al tema de Puigdemont, pues puede ocurrir cualquier cosa. Lo lógico es que si pisa territorio nacional sea inmediatamente detenido. Si se puede presentar, pues que se presente, pero desde luego por los antecedentes, aquellos que salieron como diputados, que han sido procesados por rebelión, sedición, en su momento, no han podido recoger su acta como diputado en el Congreso y de hecho no han podido comparecer en el Congreso. Sí, ya lo sé, pero bueno, en fin, es que sería una anomalía que en un caso no pudiera ser y en otro, dentro del territorio nacional, que está aplicando, digamos, una situación determinada, fuese otra cosa distinta. Es que sería contradictorio en sus propios términos y además, desde luego, sería un escarnio para nuestro Estado social y democrático de derecho y el sistema judicial en España, ¿no? Bueno, pues... Venga, una más, venga, ya está. Había un señor ahí que quería... Venga, dos más, venga. Rápido, muy rápido. La mía era por terminar, Pedro, como no te hemos visto desde el día de las elecciones, sí. Era por distraerte un poco del tema del proceso separatista. Era por saber si crees que va a haber gobierno, cuándo y con qué actores. Y el número de la lotería de Navidad también. Sí. Creo que la Navidad va a tocar el 155, creo. O el 116. Estoy entre uno y otro. No lo sé, la verdad. No lo sé porque ya me están llegando tesis de todos los colores, que si va a pactar con Esquerra, Bildu y tal, si hay una maniobra ahí para intentar que el Partido Popular pueda abstenerse, si el candidato no es Sánchez, es otro candidato distinto del PSOE, en fin. Luego además está ocurriendo una cosa muy curiosa y es que Ciudadanos, después de los excelentes resultados que han tenido en las últimas elecciones, pues está intentando mejorar su situación y ha decidido que tal vez en vez de estar en los gobiernos con el Partido Popular, a lo mejor si le hace un guiño al PSOE y hace mociones de censura, a lo mejor le va mejor. Entonces te decir que es muy complicado, no te podría dar una respuesta. De todas formas, el hecho de que efectivamente no nos hemos visto desde las elecciones del día 11 es más que nada porque estoy esperando a poder prometer o jurar mi condición de diputado y por supuesto volveré. No os tengo en mis pensamientos. Ya está, tiene que ser la última de verdad porque tengo que ir a coger el tren. Tenía dos y una sugerencia, pero voy a la pregunta. No, pueden ser las dos, se voy a contestar rápido. ¿Por qué esa condescendencia del presidente del tribunal con Olinor Junqueras? Porque la primera declaración que hizo le estaba diciendo a sus señorías, ¿qué puta no estoy tú? Y claro, si se me ocurre a mí o a ustedes, a cualquiera, ir a una sala de cualquier juzgado, aunque sea de un partido judicial, le diga usted a su señoría lo que es delito y lo que no. A ver por qué tanta condescendencia, porque lo que desde mi punto de vista tenía que haberle dicho,
oiga, ya le diré yo, este tribunal ya le dirá lo que es delito y lo que no. Pero nada, se pegó un mitin y luego alguno también. ¿Por qué tanta condescendencia? A mí eso ya me empezó a hacer sospechoso el resultado del juicio. Bueno, pues antes he dicho que la obsesión del Supremo en mi juicio es el tema del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pues tenía una segunda obsesión, que no lo he dicho, y es que intentar evitar a toda costa convertir el juicio en un espectáculo. Entonces, claro, no hubiera sido, hubiera sido un espectáculo absolutamente que el presidente se hubiese dedicado a decir usted no tiene que hacer esto, usted tiene que hacer lo otro a los acusados. Ellos hubiesen aprovechado la oportunidad para en fin, amotinarse prácticamente en el juicio y eso no se lo podía permitir el presidente. Ese es a mi juicio. Por eso en las cuestiones previas nosotros pedimos que no se permitiera a los acusados llevar lazos amarillos y bueno, pues con el resultado que todo el mundo conoce, que no tuve mucho éxito, pero bueno, el tema va por ahí, ¿no? Es decir, ¿para qué me voy a meter en este tipo de cuestiones si lo que quiero es que el juicio vaya por unos cauces normales, impedir que se formen espectáculos y por tanto pues tendré que determinadas cosas? Yo creo que el tema va por ahí. Bueno, vale. Pues nada, muchísimas gracias. Sí, vale, yo el agradecimiento y tira tú. No, simplemente muchísimas gracias por haber venido. Sé que bueno, con tantas dificultades no es fácil asistir a actos de este tipo y echo en falta, porque yo sé que había muchos jóvenes que me habían preguntado, ¿vas a hacer al final el acto en la Universidad de Zaragoza? Digo, pues al final me lo permiten, sí. Pero aunque veo jóvenes, no veo muchos de los jóvenes que en su momento me habían pedido hacer este acto. Lo siento mucho. Sí que es verdad que este acto lo voy a repetir probablemente en Madrid y a lo mejor también, no sé si en Sevilla y en Valencia. Me dicen ahora, bueno, en fin, ya me voy a convertir en hacer una tour por España. Bueno, en todo caso, a lo que voy, siento eso, pero también lo comprendo, porque con las presiones que ha habido y las dificultades que se han puesto y los ataques y amenazas, pues es... Bueno, vale, los exámenes, vale, te compro el argumento, pero bueno, también estas cosas vienen también para liberarse un poquito la mente, ¿no? O sea que, pero bueno, en fin, que siento eso y que en todo caso, oye, si hay que volver a repetirlo destinado a los jóvenes, yo encantado. Muchas gracias. Bueno, una cosita, simplemente una cosa muy rápida. Vamos a, dado el éxito, porque a pesar de que había ciertas anomalías a hacer muy bien el acto, vamos a intentar tener con cierta regularidad actos de DNES en Zaragoza. Por cierto, aprovecho para meter una pequeña cuña de publicidad. Pueden ustedes sumarse a nuestro proyecto visitando nuestra página web, haciéndose amigos de la Fundación, y trataremos de dar una oferta zaragozana diversa y patriótica, que es nuestro único objetivo. Así que muchas gracias por